¿Qué haces con el resto de tu vida cuando tu mejor momento ya pasó y tienes solo 25 años? Diego Maradona se hizo esa pregunta sin saberlo. Una tarde de junio de 1986, cuando le ganó a Inglaterra con 2 goles que cambiaron el fútbol para siempre. Le tomó 35 años intentar contestarla, pero no pudo. Te voy a contar la historia de Maradona, pero no la versión que ya conoces. No la de las mujeres, no la del genio que cayó, no la de las drogas. Esa historia ya te la contaron 1000 veces y no entendiste nada porque no es la historia real. La historia real es más simple, más triste y más útil para ti que cualquier moraleja barata. Es la historia de un hombre que contestó todo demasiado pronto y se pasó el resto de su vida buscando otra pregunta, sin saber qué era eso lo que estaba haciendo. Empecemos con la escena que todos creen conocer. Un tipo de 1,65 m salta a cabecear una pelota contra un portero que mide 19 centímetros más que él. No la cabecea, la toca con la mano izquierda. El árbitro no lo ve y marcan gol. Te voy a contar después de muchos años, te voy a contar la verdad, fue con la mano. ¿Sí? 4 minutos después, ese mismo tipo arranca a correr desde su propia mitad de la cancha solo, esquiva a 5 jugadores ingleses, uno por uno, en 52 metros sin que nadie lo toque y mete el segundo gol. La narración de Víctor Hugo Morales se vuelve historia esa tarde. Gracias Dios, gracias por el fútbol, gracias por Maradona, gracias por estas lágrimas. Eso es lo que viste, esa es la postal, la mano de Dios. El gol del siglo, los 90 minutos más mitológicos del fútbol mundial. Pero quiero que pienses lo que no viste. Inmediatamente después de meter el segundo gol, en el video que existe y que puedes buscar, Maradona corre hacia la esquina del campo con los brazos abiertos. Y por una fracción de segundo, antes de que sus compañeros lo alcancen, hace una cara que no es de felicidad pura. Es una cara que mezcla otras cosas. Una cara que parece preguntarse algo, como si en ese instante, mientras corría hacia la esquina del Estadio Azteca, ya hubiera entendido que acababa de hacer lo más grande que iba a hacer en su vida y que todavía le quedaban 35 años para seguir respirando. Quédate con ese número. 35 años. Ya que es más tiempo del que llevaba vivo cuando metió ese gol. A los 25 años, Maradona había contestado todo. Mundial ganado, la mano de Dios, el gol del siglo, el mejor del mundo por consenso. No había debate, no había siguiente paso, no había escalón superior. Era el techo del fútbol y lo había alcanzado antes de que sus rodillas dejaran de funcionar. Y aquí empieza la trampa que casi nadie te explica. Cuando consigues a los 25 años lo que se suponía iba a ser el sentido entero de tu vida, no te llega la felicidad que pensabas, te llega otra cosa, te llega un silencio raro, incómodo, que no esperabas. Y ese silencio te hace una pregunta que nunca te habías hecho. ¿Y ahora qué? Maradona regresó a Italia después del Mundial. Estaba jugando para el Napoli. Un equipo pobre del sur que nadie tomaba en serio. Volvió como un héroe nacional argentino y como salvador napolitano. Las calles de Nápoles tenían su cara pintada en murales que siguen ahí 40 años después. Y fue ahí, en esos primeros meses post-mundial, cuando la cocaína entró por primera vez en serio a su vida. La versión oficial que ya te contaron dice que cayó por las malas compañías, por la mafia napolitana, por las fiestas. Pero hay algo que él mismo dijo años después, ya retirado en una entrevista con Víctor Hugo Morales en 2005, que casi nadie repite porque arruina la versión simple. Yo no tomaba cocaína para divertirme, yo tomaba cocaína para pagar algo que no entendía. Apagar algo que no entendía. Esa frase es la llave de toda la historia, porque Maradona no sabía formular lo que sentía. Tenía 25 años, ya había ganado el Mundial, era amado por 2 países enteros, ganaba más dinero del que su padre había visto en toda su vida, y sentía un hueco que no encajaba con ninguna narrativa que él conociera. No había manera de contárselo a nadie porque desde afuera no tenía sentido. ¿Qué hueco puede sentir el hombre que acaba de tocar el cielo? Antes de seguir, necesito que entiendas algo de cómo está construida la cabeza de un futbolista de élite a esa edad, porque ahí está la clave. Maradona nació en Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires. Pobreza dura, sin agua corriente, 8 hermanos en una casa de 3 cuartos. A los 9 años, un cazatalentos lo vio jugar y le dijo a su padre que ese niño iba a cambiar el fútbol argentino. A los 10 años ya entrenaba con un equipo profesional. A los 15 debutó en Primera División.
A los 16 estaba en la selección argentina. No tuvo adolescencia. No tuvo el espacio para preguntarse quién quería ser, que pudiera formular la pregunta. Era el jugador, era la esperanza, era el que iba a sacar a su familia de la pobreza. Era el alma de Argentina antes de saber qué era un alma. Y a los 25 años cumplió todo eso. Lo cumplió en 90 minutos un domingo de junio en el Estadio Azteca. Aquí entra el primer espejo, no el tuyo todavía, el de Pelé. Pelé también ganó un mundial así de joven. 3 de hecho. Su primer mundial lo ganó a los 17 años. Y Pelé no se rompió. Pelé siguió funcionando, dio entrevistas, hizo comerciales. Vivió hasta los 82 años sin caer en lo que cayó Maradona. ¿Por qué Pelé sí y Maradona no? La respuesta común es que Pelé era más disciplinado, más estable, mejor rodeado. Y todo eso es cierto, pero hay algo más profundo que casi nadie nombra. Pelé tenía una pregunta que Maradona no tenía. Pelé, desde adolescente, había construido una identidad que vivía más allá del fútbol. La familia, el negocio, la imagen pública cuidada, el rol de embajador. Cuando llegó al techo del fútbol ya tenía otra escalera lista, otra pregunta, otra cosa que perseguir. Maradona, no. Maradona era fútbol, no tenía nada más. Cuando el fútbol le dio todo a los 25 años, no le quedaba ninguna otra pregunta por contestar. Esa era la diferencia, y es la pregunta que tú también tienes que hacerte antes de que te pase. ¿Qué pregunta vas a tener formulada cuando consigas lo que estás persiguiendo ahora mismo? Porque lo vas a conseguir. O algo parecido. La mayoría de la gente, si logra alguna versión de lo que persigue, el error no es no lograrlo. El error es no haber formulado qué viene después. Pero sigamos con Diego. 1990, Mundial de Italia. Argentina vuelve a la final. Maradona, ya con el cuerpo dañado, ya con un tobillo destruido, juega los 7 partidos. Pierden la final contra Alemania, 2-1. Con un penal dudoso en el minuto 85, las cámaras lo agarran llorando en el centro de la cancha, con esa cara que se volvió ícono. El héroe llorando bajo la lluvia, sabiendo que ese era su último mundial competitivo. Tenía 30 años y le quedaban otros 30 más de vida. 1991, primer positivo por cocaína en Italia. Suspendido 15 meses, la caída pública empieza. Los mismos que lo habían adorado en Nápoles ahora lo veían como un problema. 1994, Mundial de Estados Unidos. Maradona regresa con 33 años en forma sorprendente. Mete un gol espectacular contra Grecia y celebra mirando a la cámara con una intensidad que asusta. 4 días después, lo expulsan del Mundial por efedrina. Su última oportunidad de competir al máximo nivel, cerrada. 1997, retiro definitivo. Tiene 37 años. Le quedan 23 años. 23. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda porque nadie sabe qué contar ya. Los siguientes 20 años de Maradona son un terreno difícil. Hubo periodos en clínicas en Cuba, recuperaciones, recaídas, problemas legales en Italia, sobrepeso brutal y luego cirugía bariátrica, peleas públicas con su entorno, intentos de dirigir equipos de fútbol que no salieron bien, un paso polémico como técnico de la selección argentina en el Mundial del 2010, donde Argentina perdió 4-0 contra Alemania en cuartos de final. Y entre todo esto, un patrón. Cada vez que aparecía públicamente, todos buscaban en su cara la misma cosa. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cuánto le queda? No lo viví como Maradona, ni con ese tamaño, ni con esa mirada del mundo encima, pero conozco el silencio del que llegó a algo que pensaba que era el sentido. Conozco la sensación de mirar atrás y no entender qué estuviste persiguiendo. Por eso esta historia me cuesta contarla rápido, porque hay una tentación de hablar de Maradona como un cuento moral. No caigas en las drogas, cuida tu cuerpo, rodéate de buena gente. Y nada de eso es lo que le pasó. Lo que pasó fue más simple y más triste. Fue un hombre que, durante los últimos 34 años de su vida, estuvo buscando un partido que ya había jugado. Cada entrevista, cada aparición pública, cada equipo que intentó dirigir, cada controversia, eran versiones distintas de la misma búsqueda. Estaba intentando encontrar otra vez ese momento del Azteca y no se daba cuenta de que ese momento no se podía repetir.
no porque hubiera envejecido, sino porque ese momento solo existió, porque venía después de 15 años de hambre, y ahora el hambre ya no existía. No se puede volver al lugar al que llegaste corriendo desde el hambre. Una vez que llegaste, ese camino se cierra. El 25 de noviembre de 2020. Diego Maradona muere de un paro cardiorrespiratorio en una casa alquilada en Tigre, provincia de Buenos Aires. Tenía 60 años, acababa de operarse del cerebro 3 semanas antes. Argentina se paralizó. El gobierno declaró 3 días de duelo nacional. Cientos de miles de personas fueron a la Casa Rosada a despedirse. La fila se extendió por kilómetros. La gente lloraba como si hubieran perdido a un familiar directo, aunque la mayoría no había visto a Maradona en persona en su vida. Aquí está la pregunta que casi nadie se hace en ese momento. ¿Qué estaba llorando Argentina? Porque no estaban llorando al jugador. Llevaba 23 años retirado. La mayoría de los que lloraban ni siquiera lo habían visto jugar en vivo. Tenían 15, 20, 30 años, conocían sus goles por internet. Lo que Argentina lloró ese día fue otra cosa. Lloró la idea de que se podía. Lloró el momento histórico en que un niño pobre de Villa Fiorito le ganó al mundo entero con sus pies. Lloró la prueba de que la vida puede tener momentos así. Y lloró también, en silencio, otra cosa. Lloró el ejemplo brutal de que llegar a la cima no es lo mismo que saber qué hacer una vez que estás ahí arriba. Y aquí vienes tú. Yo no sé qué estás persiguiendo en este momento. No sé si es dinero, reconocimiento, salirte del trabajo que te aguantas o una idea que llevas meses cargando sin ejecutar. No sé si llevas 6 meses, 2 años, 5 años corriendo detrás de eso. No importa exactamente qué es. Lo que sí sé es esto. Vas a llegar a alguna versión de eso y cuando llegues, una de 2 cosas va a pasar. O vas a sentir lo que esperabas sentir y la pregunta era la correcta. O vas a sentir un silencio raro que no esperabas y la pregunta era otra. Y vas a tener 30, 40, 50 años más para descubrir cuál era la verdadera. Así que tranquilo, tranquila. Este día, tarde o noche, cuando termines de ver este video, no te voy a pedir nada complicado. Solo hazte una pregunta antes de dormir y respóndela con honestidad porque nadie te está escuchando, excepto tú. Y lo que estás persiguiendo ahora mismo lo consigues mañana. Mañana, exactamente como lo imaginas, sin obstáculos, en la versión perfecta. ¿Lo seguirías queriendo el lunes? Maradona no tuvo a alguien que se lo preguntara a los 25 años. Tú sí.